Yo creo que nos vamos a tardar máximo unos 20 minutos para que pues, se pueda abordar la siguiente práctica. Entonces, esta es la práctica de reacciones de aminoácidos y proteínas. Como tal, tiene el objetivo de que podamos hacer un análisis cualitativo de los aminoácidos basados en la química de su cadena lateral o de su grupo R, ¿sale? Entonces, nosotros sabemos que los aminoácidos, bueno, ya vimos una práctica que tiene que ver con estudio de características propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Entonces, y ya ahorita, por ejemplo, el maestro Weman les comentó, la profesora Sacuntal, acerca de la variación que puede haber si tenemos una cadena lateral más compleja, ¿no? Por ejemplo, el ácido glutámico ya no es tan facilito como la glicina. Entonces, la glicina, pues de hecho es el aminoácido más sencillo, se los acaban de mencionar, nada más tienen el carbono alfa, además de su grupo carboxilo y de su grupo amino, pues tienen nada más dos hidrógenos. Pero, ¿qué pasa con los demás aminoácidos? Nosotros conocemos 20, y nos vamos a quedar aquí, ya luego en teoría les darán a lo mejor más detalles de un par de aminoácidos extras, pero tenemos 20 aminoácidos, ¿sale? Que son proteinogénicos o que los consideramos que deben de estar en las proteínas, ¿ok? Hay muchos aminoácidos, como tal, por la nomenclatura aminoácido, pues tenemos muchas moléculas, más de 20, se reportan por ahí de 400 moléculas de tipo aminoácido, pero los aminoácidos o las moléculas de aminoácidos que forman parte de las proteínas, pues son 20, los más comunes, ¿sale? Entonces, cada uno de ellos va a tener una característica diferente y pues los vamos a agrupar, o su clasificación química principal se va a dar dada a las propiedades que les va a conferir su cadena lateral o su grupo R. Podemos tener aminoácidos alifáticos, podemos tener aminoácidos aromáticos, ácidos básicos, eso ya ahorita más o menos ustedes lo comenzaron a ver. Aminoácidos polares, aminoácidos conteniendo azufre, aminoácidos con grupos amida, y bueno, desde el punto de vista funcional, podemos tener aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿sale? Nada más hay una pregunta rápida, ¿a qué se referirá? Fíjense, la clasificación química está dada con base en su grupo R. ¿A qué se referirá que sea un aminoácido alifático? ¿Cómo se imaginan que sea su grupo R? ¿O qué creen que se imaginan que tiene? ¿Qué se imaginan que tiene? Una cadena lateral. ¿Una cadena lineal? Una cadena de nada más carbono e hidrógeno, sale en diferentes configuraciones, cadenas lineales, isopropilos, isobutilos o un metilo a lo mejor nada más. Los que dicen aminoácidos, por ejemplo, aromáticos, ¿qué cosa tienen que tener? Su nombre lo está diciendo. Un benceno. Un anillo aromático, exactamente, sustituido, no sustituido. Un ejemplo de un aminoácido con un anillo aromático no sustituido, pues exactamente es un grupo fenilo y su nombre lo dice, la fenilalanina, ¿no? Por ahí tenemos a la tirosina, que tiene un anillo aromático, en este caso con un sustituyente hidroxilo, pues será un fenol, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Les queda claro la definición de qué es un aminoácido? Sí, ok, muy bien. Sí. Entonces, ya nada más también de otra parte muy rápida, a nivel funcional, los aminoácidos, ya les dije, forman parte de las proteínas y individualmente los aminoácidos tienen funciones muy diversas. La mayoría tiene que ver en cuanto a en células animales y sobre todo en humanos, bueno, en animales grandes, en función de regulación hormonal. En las plantas, por ejemplo, tenemos muchos compuestos aminoácidos no proteinogénicos y proteinogénicos que tienen que ver con la defensa de las plantas y también con antecesores de hormonas vegetales. ¿Okay? Bueno, cuando los aminoácidos los aminoácidos pueden asociarse entre sí, ¿sale? Para dar origen a las proteínas. Vamos a ver que una proteína es un biopolímero. Pues como todo polímero van a tener unidades monoméricas y en este caso las unidades monoméricas van a ser los aminoácidos. Y pues los aminoácidos ya también verán en teoría que se pueden combinar de diferentes maneras y pues esto nos va a dar origen a la secuencia, ¿sale? La estructura primaria, una secuencia de aminoácidos. ¿Cómo se asocian los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos se van a asociar mediante un enlace covalente, ¿sale? Se va a denominar enlace peptídico. Entonces, este enlace peptídico se va a dar precisamente por la unión entre el grupo carboxilo y el grupo amino, ¿sale? Y en ese momento nos quedará un nuevo enlace, fíjense bien, ahorita les voy a poner mi puntero. Entonces, fíjense bien, aquí como tal tengo dos aminoácidos libres, estos se llaman como tal aminoácidos,
Pero una vez que se unen, sale este carboxilo, obviamente se va a modificar por la unión covalente con el amino y me va a quedar aquí un enlace o un grupo amida. Entonces, esto se llama enlace peptídico, ¿sale? Algo que tenemos que resaltar es que una vez que los aminoácidos ya se unieron, ¿sale? Una vez que ya están unidos, ya no es un aminoácido propiamente, sino que lo que queda se denomina residuo de aminoácido. Entonces, aquí tenemos el residuo 1, el residuo 2, y así puede ir creciendo nuestra cadena. Entonces, aquí lo importante es que tienen que saber que los aminoácidos se asocian mediante enlace peptídico. Y aquí pueden ver cómo está el enlace. Tenemos un carbono carbonílico y tenemos el residuo del grupo amino, que como tal se llamará enlace amida propiamente. ¿Sale? Por ahí les dejo unas notitas, que pues este enlace amida no es un enlace rígido como tal, sino que puede tener torsiones y esas torsiones pues nos van a dar origen a las estructuras secundarias, que también ya lo verán, ¿no? Las alfas hélices, las betas plegadas, y pues esto también nos va a permitir que nosotros podamos estudiar a las proteínas, a su conformación mediante el enlace peptídico, ¿ok? Por aquí les digo, ¿no? Incluso que si nosotros hacemos incidir luz sobre todo un rayo láser sobre la proteína, este enlace peptídico va a vibrar, va a temblar, ya se recordarán por ahí sus clases de orgánica en la espectroscopía infrarroja, y esta vibración nos va a poder ayudar a diferenciar la diferente estructura secundaria que tienen las proteínas, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Les queda claro qué es el enlace peptídico? Sí, profe. ¿Ok? Bueno. Y bueno, este es el brevario cultural. Ahorita vamos a ir desglosando más detalles, ¿vale? Ya de las reacciones que vamos a ir viendo. Primero, ¿qué muestras vamos a usar y qué podríamos identificar en cada una de ellas? Nos vamos a quedar primero con esta parte. ¿Qué muestras vamos a usar? Ya esto lo vamos a discutir en la parte de integración. Entonces, con los resultados que ustedes hayan determinado. Nosotros vamos a usar, de acuerdo con su manual, tenemos a gelatina, peptona, tirosina, fenilalanina, triptofano, cisteína, aspartame, albúmina y agua. Entonces, ¿alguien conoce o estudió cuál es la naturaleza de cada una de estas muestras? ¿Quién me dice cuáles de estas muestras son proteínas? Por ahí venía una pregunta. Ajá, adelante. Tirosina, la fenilalanina, el triptofano, la cisteína y el aspartame, ¿no? ¿Tú dices que tirosina, fenilalanina, triptofano y cisteína y aspartame son proteínas? Sí. Ok, yo te digo que no, porque de hecho aquí, aunque no lo vimos a detalle, fíjate, todos estos, la tirosina, la fenilalanina, aquí se mira, tirosina, fenilalanina, triptofano, cisteína, aquí está, aspartame no está, pero todos estos son aminoácidos. Aquí te dice una guía de los 20 aminoácidos más comunes. Entonces, estos no son proteínas. Una proteína que damos que es un biopolímero, es una biomacromolécula y sus unidades monoméricas son los aminoácidos. Entonces, esos que tú me dices realmente son aminoácidos, es decir, son los monómeros de las proteínas. Entonces, esos que están aquí, que les acabo de señalar aquí en rojito, son aminoácidos, ¿ok? A excepción del aspartame. El aspartame no es un aminoácido. ¿Alguien investigó qué es el aspartame o dónde se utiliza? Bueno, ahorita vamos para el aspartame. Las muestras, no es un carbohidrato. Es un endulcorante. Exactamente, un endulcorante, un endulzante, ¿sale? Entonces, por ser endulzante, no necesariamente tiene que ser carbohidrato. Ya también se verá que no todo lo que sabe dulce es carbohidrato, así que no todo lo que brilla es oro. Pues el aspartame no es más que ¿cómo se llama? Es un dipéptido. ¿Qué quiere decir un dipéptido? Fíjense, nosotros dijimos que un aminoácido se forma por la unión, un enlace peptídico se forma por la unión covalente de dos aminoácidos y pues esto lo podemos ir creciendo. Entonces, la unión covalente de dos aminoácidos nos formará un péptido de un dipéptido, es decir, tenemos dos aminoácidos, podemos ponerle tres aminoácidos y será un tripéptido y así sucesivamente. En el caso del aspartame, son únicamente dos aminoácidos y su tarea pues será investigarme la fórmula del aspartame, ¿sale? ¿Cuáles son los componentes de este dipéptido? Entonces, el aspartame es un dipéptido, tampoco es una proteína. Una proteína ya es una unión covalente de muchos aminoácidos. Por ahí en la literatura, ¿qué tanto es tantito?
muchos libros todavía nos manejan que a partir de 50 aminoácidos se forma ya una proteína. Pero como decía la doctora Adela Astudillo del Instituto de Química de la UNAM, más bien una proteína, yo puedo tener una secuencia ahí de aminoácidos larga de 100, de 200, pero si no tiene una estructura terciaria, no hay una conformación y no tiene una funcionalidad, yo no la considero como proteína. Entonces, por convención, pues no tan general, pero en los libros lo encuentran que a partir de 50 aminoácidos ya tenemos una proteína. Yo, pues, personalmente definiría una proteína cuando ya adquiere esa secuencia de aminoácidos, es una conformación terciaria y aparte ya tiene una funcionalidad, ¿sale? Entonces, vamos a dejarlo ahorita que a partir de 50 aminoácidos ya tenemos una proteína. Entonces, fíjense, el aspartame pues no puede ser una proteína con esa definición. La gelatina y la albúmina, ¿dónde encontramos la gelatina? Pues seguro más de uno ahorita va a comer una gelatina a lo mejor en su desayuno. La albúmina, pues quien le guste desayunar huevo, pues ahorita va a comer albúmina. Entonces, la gelatina y la albúmina sí son proteínas, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que tenemos muchos aminoácidos unidos covalentemente y que aparte tienen una estructura ya muy compleja, ¿ok? Ya es una estructura de una conformación en 3 dimensiones. Entonces, gelatina y albúmina sí son proteínas. Peptona, ¿alguien me investigó, o sea, alguien sabe qué es la peptona? Por ahí lo vieron en Wikipedia, aunque sea, que no es lo válido, pero bueno. ¿No? Bueno, la peptona, ajá, adelante. Algo así que sí son proteínas, ¿no? La peptona es un digerido de proteínas, ¿sale? ¿Qué es lo que hago? Yo tengo aquí una proteína y lo que hago es cortar con una enzima, imagínense que la enzima son estas tijeritas, ¿sale? Entonces, lo que va a hacer esta enzima, que también ya tendremos un ciclo para estudiar qué hacen las enzimas, lo que va a hacer es cortar la proteína en diferentes pedacitos. Son cortes inespecíficos, ¿qué quiere decir? Que lo van a andar cortando por donde sea, generalmente. Las peptonas son material industrial, las utilizamos mucho los microbiólogos para hacer medios de cultivo. Entonces, las peptonas van a tener desde aminoácidos libres, péptidos, de diferentes tamaños, pueden ser de 2, de 3, de 5, de 10, de 20, ¿sale? Son digeridos no controlados, lo cortamos a la proteína. Entonces, la peptona ya no es como tal una proteína, sino son una mezcla de aminoácidos libres y polipéptidos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Pues ya ahora ya conocen a sus muestras, ¿listo? Pues ya saben qué esperar en cada una de ellas, viendo la química de estos compuestos. Pues vamos a ver qué es lo que haríamos ya con las manos, que es ya que conocemos nuestras muestras, ya sabemos que es un aminoácido, ya sabemos que se pueden clasificar dependiendo químicamente de su grupo lateral y pues que su grupo R obviamente va a tener propiedades reactivas diferentes porque ustedes como QFIC que llevan más química que un QVP saben que un anillo fenólico no tiene las mismas propiedades que un anillo que no tiene sustituyentes, estamos de acuerdo. Saben también que, por ejemplo, un grupo tiol no tiene las mismas propiedades que un grupo hidroxilo, aunque se llegaran a parecer. Y también saben que, por ejemplo, un grupo, simplemente las aminas pueden ser reactivas por sí sola porque son nucleófilos bajo ciertas condiciones. Y ustedes ya saben que el pH ahí es muy importante para poder reaccionar, ¿no? Si quiero comportarla como nucleófilo o como electrófilo, en cierta manera. Entonces, todo eso nos los va a dar las cadenas laterales y gracias a las cadenas laterales yo puedo hacer reacciones que me permiten análisis cualitativos de mis aminoácidos, ¿ok? Entonces, la primera reacción va a ser la reacción para identificación de cisteínas, o más bien para identificación de grupo sulfidrilo. Ojo, la identificación de grupo sulfidrilo lo vamos a tener presente en cisteínas, pero no nada más vamos a poder identificar estos grupos sulfidrilo. Las proteínas generalmente van a estar asociadas por estos grupos sulfidrilo de las cisteínas van a permitir que se asocien estos grupos mediante puentes que se llaman puentes disulfuro. Entonces, estos puentes disulfuro, utilizando esta reacción de plomo, también los voy a poder identificar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, fíjense, en su metodología dice que nosotros vamos a tener 1 mililitro de cada una de las muestras que les indica ahí en su tablita. Yo aquí se lo resumí con un esquema. Y le vamos a agregar 2 mililitros de hidróxido de sodio al 10%, es decir, voy a alcalinizar, voy a tener condiciones muy alcalinas en el medio. ¿Sale? Fíjense, 1 mililitro de muestra contra 2 de hidróxido de sodio, pues solamente están ganando las condiciones alcalinas. Bajo condiciones alcalinas, yo puedo escindir o cortar o separar
a los grupos azufre. Estos grupos azufre, sale cuando estén en contacto en condiciones con alcalinas, van a salir como sulfuro. Sale, aquí tenemos, vamos a formar en este caso, mi primer paso sería formar un sulfuro de sodio. Luego, yo ya que tengo el sulfuro, yo voy a agregar lo que voy a hacer, bueno, otra cosa que me faltó aquí, para que se lleve a cabo la reacción y se pueda liberar completamente el azufre, yo tengo que calentar, ahí como dice su manual, agrego el hidróxido, caliento en baño María por 1 minuto, generalmente son casi a condiciones de ebullición, y posteriormente saco mi tubito con mucho cuidado. Acuérdense que aquí lo que tienen que hacer es etiquetar en esta parte, antes de que empiecen, etiquetan por favor de qué es el tubo, cuál es su muestra y qué reacción están haciendo. Yo les aconsejo que, por ejemplo, le pongan ahí gelatina, por ejemplo, bueno, no lo voy a escribir todo, y abajito le pongan PB, que quiere decir que están determinando la gelatina con la reacción de plomo para cisteínas. Todo esto con su plumoncito indeleble, no se les vaya a olvidar para la siguiente sesión su masking, de preferencia masking de ese que es el más delgadito para que no se ocupe tanto espacio, y se etiqueta hasta acá arriba, por favor. Sale nada de aquí abajo porque se va a calentar. Entonces, al calentar, si lo ponemos aquí abajo, se nos va a despegar todo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya que calentamos por 1 minuto con reloj en mano, ponemos 3 a 5 gotas de acetato de plomo, ¿sale? Ya les diré con exactitud cuántas gotas vamos a poner. Entonces, una vez que ustedes agreguen el acetato de plomo, lo que va a pasar es una reacción en la cual el sulfuro de sodio que se formó al romper la cisteína, al escindir el azufre de la cisteína, va a reaccionar con el acetato de plomo, va a haber una reacción de recambio y nosotros vamos a formar el sulfuro de plomo. Para que se forme esto, nosotros tenemos que volver a calentar nuestro tubito, ¿sale? Hasta que empecemos a observar la formación de un precipitado negro. Entonces, si nos sale el precipitado negro, pues nosotros vamos a considerar a nuestra reacción positiva. Una nota aclaratoria, fíjense, en todas las reacciones vamos a agregar agua y vamos a agregar el aminoácido, pues que se supone que tiene lo que nosotros queremos identificar. En este caso, ¿para qué nos servirá el agua? El agua no va a ser más que nuestro blanco. ¿Qué quiere decir? Que con esto vamos a validar que nuestros reactivos estén limpios o no. ¿Por qué? Imagínense que agregamos agua y nos da un precipitado negro. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me dice qué quiere decir? Y esto aplica para todas las reacciones. Hay una contaminación. Hay una contaminación, que nuestros tubos no estaban bien lavados, que por ahí algo ya se nos fue, que le pusimos la muestra sin querer. Entonces, el agua la van a considerar y de aquí en adelante como su blanco de reacción, ¿sale? En este caso, si nosotros queremos determinar una reacción de plomo para identificar cisteínas y yo estoy agregando cisteína, ¿qué sería el tubito que tiene cisteína? ¿Sería un problema o sería su control o su testigo positivo? ¿Su control positivo o sería un problema meramente? Fíjense, yo quiero identificar... El control positivo. El control positivo, exactamente, porque si yo quiero identificar mi reacción es plomo para cisteínas, pues yo tengo que agregar algo que sé que me va a dar, entonces eso es nuestro control positivo. Entonces yo agrego cisteína, pues ya tengo un blanco y tengo mi control positivo. Y mis muestras problemas serían la gelatina, la peptona y la albúmina. ¿Sí les queda claro qué es eso del control positivo y qué es el blanco? Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta de esta reacción? No. Ok, bien. Aquí me faltó agregarles el link donde les voy a agregar en la presentación que les pase ya hasta después, para si quieren contestar y referenciar esta reacción, ¿vale? Ya esto de cómo se vería, ustedes lo van a ver, entonces ya lo veríamos más bien hasta la integración, si le salió o no le salió los resultados esperados. Luego tenemos a la reacción de ninhidrina. La reacción de ninhidrina dice en su manual que sirve para identificar, ¿qué es lo que me identifica? ¿El grupo qué? Aquí no vamos a identificar tanto a mi cadena lateral. ¿Qué dice su manual? ¿Identificación de qué? Para grupos amino libres. Para grupos amino libres. En la cadena lateral sí podemos tener aminos libres por ahí de repente, pero en 2 aminoácidos, pero en general el amino libre lo encontramos pues, obviamente en el que está asociado en el carbono alto, mayoritario, ¿no?
la función del aminoácido. Entonces, pues este es el amino que principalmente va a estar identificando. Por ahí la lisina también tiene un amino libre final, ¿sale? Pues, se me olvida siempre la nomenclatura en griego, pero es el amino de la nomenclatura, de la cadena lateral, ¿sale? Entonces, muchas de las reacciones que se van a dar por la ninhidrina van a ser precisamente pues, por el grupo alfa-amino, ¿ok? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento también parece muy sencillo. Tenemos nuestro tubito de ensayo, igual etiquetan, entonces yo igual les recomiendo que pongan aquí gelatina, ya no puedo escribir aquí, pero gelatina, y le ponen ahí abajo ninhidrina, ¿no? O sea, una NIN, para que sepan de qué se trata. Entonces van a agregar 1 mililitro de su muestra y van a agregar 5 gotas de ninhidrina que viene disuelta en butanol. Entonces, a veces la reacción es rápida, entonces luego, si la reacción es rápida y es positiva, vamos a observar luego, la van a agitar un poquito, ya saben cómo agitar un tubo de ensayo, bueno, lo ideal es así, sin apuntar a su compañero, y vamos a observar un cambio de color, un color púrpura, ¿sale? Dependiendo casi todos los aminoácidos nos van a dar púrpura, a excepción de la prolina, y lo discutiremos ya en la sesión de integración. Y si no se nos da color, lo que vamos a hacer es ir a calentar, ¿sale? Ligeramente por 1 a 2 minutos. Lo ponemos ahí en nuestros baños Marías, de 1 a máximo 2 minutos, y observaremos el cambio de color. Si no da color, pues que la reacción es negativa, ¿ok? Entonces, la ninhidrina nos va a identificar grupos amino libre. Entonces, es muy sencilla la reacción. ¿Alguna pregunta de la reacción? Ahorita les doy la explicación de por qué pasa esto. No, profe. Ok. no, profe. Bueno, entonces, aquí tenemos a la reacción de ninhidrina. La reacción que nosotros estamos esperando con las muestras que estamos manejando en el manual, esperamos que se vea de este color, un color violetita, que le vamos a conocer como azul de Ruemann, ¿sale? No me pregunten por qué se dice azul, si yo lo veo violeta, pero bueno. Otra reacción positiva se observará amarilla, pero esa la dejamos para la parte de integración. Entonces, la ninhidrina de manera general, ¿cómo es que reacciona o cuál es el fundamento? Nosotros tenemos a nuestra muestra de aminoácido, tenemos a nuestro amino libre, ¿sale? La reacción tiene que estar un poquito alcalina. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron la parte de titulación de aminoácidos. Nosotros, para que podamos desprotonar al grupo amino, necesitamos condiciones alcalinas. ¿Y esto para qué? Para que, fíjense, el grupo amino libre de lo que queramos identificar va a ser una reacción nucleofílica aquí en este carbono que tiene 2 grupos hidroxilo. Entonces, para que sea la reacción nucleofílica, necesitamos los 2 electrones libres, por lo tanto, necesitamos que esté tanto alcalina mi reacción, ¿de acuerdo? Entonces, agregamos nuestro reactivo y nuestro aminoácido. En este momento se lleva a cabo la reacción nucleofílica y lo que va a pasar es que vamos a deshidratar esta molécula, o sea, le vamos a quitar estos hidroxilos completamente, los vamos a sacar en forma de agua, y lo que va a pasar aquí es que nosotros vamos a sustituir estos hidroxilos, ¿sale? Al final de todo este reordenamiento electrónico, los vamos a sustituir con un grupo amino, ¿sale? Fíjense, aquí nos va a quedar al final el grupo amino del aminoácido, se le va a pegar aquí, en donde estaban los hidroxilos. Entonces, este grupo amino ahora va a tener la capacidad de reaccionar nuevamente con otra molécula de ninhidrina. Y entonces nos va a hacer una condensación, vamos a lograr hacer una condensación de 2 moléculas de ninhidrina formando pues un sistema con enlaces pi. Por lo tanto, va a ser un sistema colorido que se llamará azul de Ruemann. ¿Sale? Entonces, si nosotros ponemos la estequiometría de la reacción, prácticamente que por cada aminoácido necesitamos 2 moléculas de ninhidrina, ¿estamos de acuerdo? ¿Sale? Un aminoácido va a ser suficiente para que yo pueda condensar 2 moléculas de ninhidrina. ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces, si nosotros tenemos las condiciones adecuadas, esta reacción tendría que ser muy, muy rápida, ¿de acuerdo? Por ahí les dejo también una referencia, nada más tienen que copiarla en su navegador y pueden consultar el artículo. Listo. La reacción, aquí también tenemos una aplicación y esta aplicación, pues la veremos también más a detalle porque no nos va a dar tiempo ahorita. Vamos con la reacción de Hopkins-Cole porque se nos va el tiempo. Esta reacción, bueno, ¿cómo la vamos a realizar? Por ahí tienen la preparación del reactivo de Hopkins-Cole en su manual, que al final vamos a utilizar ácido glioxílico. Ahí les dice cómo se prepara. Entonces vamos a tomar nuestro mililitro de muestras y vamos a adicionar 5 gotas de mi reactivo de Hopkins-Cole que contiene ácido glioxílico.
Y posteriormente, ojo, vamos a hacer una estratificación con 1 mililitro de ácido sulfúrico concentrado. Todo esto se va a hacer en la campana. La estratificación consiste en que ustedes van a tomar su mililitro y con mucho cuidado van a dejar resbalar por las paredes, ¿sale? No lo van a agregar directo, sino por las paredes y de manera, con mucho cuidado y despacio, de tal manera que se forme una interfaz, es decir, que no se mezclen ambos líquidos. Por las diferencias de densidad, vamos a tener, si no lo mezclamos, ¿sale? Van a poder observar la interfaz. Entonces, si la reacción es positiva, nosotros vamos a poder observar el desarrollo de un anillo aquí en la interfase, una coloración violeta rojizo, más bien rojizo, para mí es como rojo carmín. Y esto va a ser positivo si yo tengo la presencia de triptofano. Rápidamente, ¿cómo funciona esto? Bueno, el ácido glioxílico se va a reaccionar con el triptofano porque el triptofano va a llevar por este enlace un ataque, sale los electrones pi de aquí, van a atacar al carbono carbonílico, el cual es una parte aldehído, sale si lo pueden ver, y van a poder enlazar covalentemente a lo que era el aldehído. Entonces, nos va a quedar aquí también una dislocalización de cargas y al final otra molécula de triptofano, del anillo indólico, va a poder reaccionar con el residuo del carbono carbonílico, en este caso no sería carbonílico, pero con el carbono 2, ¿sale? Entonces se va a condensar la molécula de triptofano con el carbono 2, se va a descarboxilar y de esta manera nos va a quedar un pigmento colorido, que en este caso sería un pigmento rojizo. Hay que tener cuidado porque si nuestros tubos o hay algún residuo de aldehído, esto va a salir positivo porque fíjense bien, está reaccionado con aldehídos. Por ahí les dice también alguna otra interferencia. Más o menos así lo verían. Y la siguiente reacción es la reacción del Milon. La reacción de Milon es una reacción para identificación de tirosinas, es decir, de grupos fenólicos. Fíjense bien, de grupos fenólicos. Estamos trabajando con la cadena lateral R. Aquí con estos grupos, ¿cómo se va a cabo la reacción? Igual tenemos nuestras muestras, tenemos nuestro blanco y tenemos obviamente nuestro control positivo, que sería la tirosina. Vamos a agregar 2 a 5 gotas de reactivo de Milon, que consiste en una mezcla de nitratos y nitritos de mercurio en ácido nítrico concentrado. Aquí me comí una N, perdón. Lo vamos a agregar con el goterito, con mucho cuidado. Vamos a calentar en baño de agua, casi que ebullición. Ahí les dice cuánto tiempo hasta que se desarrolle color, ¿sale? Vamos a hacer el desarrollo de color, que va a ser un color rojo, si sale positivo. ¿A qué se debe esto, jóvenes? Ustedes saben como químicos que los grupos fenoles son grupos orientadores. Entonces, si yo tengo un grupo orientador, el grupo fenol va a ser un grupo orientador orto y mayoritariamente va a ser un orientador orto. Entonces, si yo quiero nitrar a un benceno, lo único que tengo que partir es de un fenol. Entonces, puedo nitrar un benceno con ayuda de un fenol, me va en orto y principalmente en orto. Si tengo ácido nítrico, pues con eso voy a hacer la nitración. Entonces, voy a agregar el grupo nitro, fíjense bien aquí en posición orto, de donde aquí estaba mi fenol. Voy a agregarlo en posición orto. Y lo que va a pasar es que cuando yo logre hacer la nitración, el mercurio va a formar un compuesto de coordinación con ayuda de los fenoles nitrados. Entonces, fíjense bien, aquí tengo un fenol nitrado de la tirosina, aquí tengo otro fenol nitrado, y en medio se va a poder acomodar el mercurio. Y este compuesto va a ser de color rojo, y es lo que me va a dar la coloración rojiza de mi prueba, siempre y cuando yo tenga presencia de fenoles. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profe. Listo. Ahí más o menos ve cómo se vería, pero lo van a ver entonces. Y la última reacción, ya para terminar y el tiempo con otra práctica, tenemos a la reacción del Biuret. Se llama Biuret porque simula a que son dos, es una palabra francesa, simula que son 2 ureas pegadas. De hecho se usaba para determinar urea. ¿Cómo la vamos a hacer? Esta reacción, fíjense bien, nos va a detectar péptidos. La condición es que tengo que tener mínimo un tripéptido, es decir, 3 aminoácidos, al menos 2 enlaces peptídicos. Un dipéptido ya no me lo va a poder detectar, porque necesito mínimo 3 aminoácidos, que es equivalente a 2 enlaces peptídicos. Muy bien. Y de ahí en fuera, hacia arriba, me detecta todo lo que sea. ¿Cómo lo hago? Se realizan condiciones alcalinas. Voy a poner mis muestras, ¿sale? Aquí.
Aquí nada más les puse los aminoácidos también que se prueban abreviados, YWF, que sería tirosina, triptofano y fenilalanina. Voy a agregarles 2 mililitros de hidróxido de sodio al 10%, y luego voy a agregar el reactivo del Biuret, que son 3 a 5 gotas de sulfato de cobre. Lo voy a mezclar bien, ya saben cómo se mezclan los tubitos de ensayo, y posteriormente voy a observar el desarrollo del color. Fíjense, el sulfato de cobre es azul, yo creo que eso ya lo han visto en sus clases de inorgánica. Entonces, si mi prueba es positiva, como voy a formar este complejo de coordinación, fíjense bien, el complejo se está formando entre los grupos aminos, están entre los electrones de los grupos aminos, por eso es que necesito mínimo, ¿sale? 1 a 2 enlaces peptídicos, perdón, 2 enlaces peptídicos, porque necesito aquí estos dos. Entonces, el cobre se va a acomodar en medio y yo voy a poder formar este complejo de coordinación. Entonces, si mi prueba es positiva, si tengo más de 2 enlaces peptídicos, yo voy a observar un color violáceo. Si mi prueba es negativa, yo voy a observar únicamente el color del sulfato de cobre, que es azulito. ¿Sí les queda claro? ¿Preguntas? Profesor. Ok. Entonces, acuérdense, tengo que tener mínimo 2 enlaces peptídicos o 3 residuos de aminoácidos. Menores, ya un dipéptido, o sea, 2 aminoácidos, ya no me da positivo. Entonces, eso sería la introducción y los fundamentos. ¿Qué es lo que tienen que llevar para esta práctica? Para esta práctica ya les dije, masking, de preferencia del delgadito. Si ya compraron el más grueso no hay ningún problema. Tienen que llevar su plumón indeleble. Tienen que llevar, yo les aconsejo que aunque sea por equipo de plumón, tienen que llevar uno cada uno, porque siempre se pierden. Tienen que llevar su franelita, ¿sale? Porque tanto tienen que sacar las cosas de lo caliente, no vamos a estar jugando ahí al tamalero, y van a tener que limpiar al final toda su mesita, y sería lo más indispensable. Obviamente, ¿qué más? Plumón. Su bitácora, por favor, llévenla, pueden imprimir su diagrama de flujo, si pueden llevarlo, y también la tablita del manual para que tengan una guía, ¿de acuerdo? Si quieren imprimir toda la práctica está bien, por una hoja, ambas hojas, eso, y sería todo. Sería todo, disculpe, ya me retrasé, profesores. Maestra Rocío. Ya le dejo el espacio. A ver, chicos, pregunta. Hola, ¿cómo están, chicos? Miren, son las 9:17. Abran su camarita, por favor, para verles su carita. Chicos, pregunta. La verdad, o sea, ahorita no me da tiempo de explicarles exactamente lo que van a hacer de su práctica. ¿Sí? Porque de aquí a las 9:30 es muy poquito tiempo. Entonces, les digo que quiero ver su carita porque veo si dicen que sí, dicen que no. Entonces, ahora, podemos hacer dos cosas. No sé si tengan clase ahorita después de las 9:30, que me pudieran regalar, tendrían que ser como 20 minutos. O la otra es que me pudieran regalar tiempo por la tarde, a la hora que ustedes pudieran, para no vernos así como, o sea, así como yéndonos así como yo, como loquita de que ustedes y no entendamos nada. Yo siento que ahorita ya están un poco saturados. Sí, yo retomaría algunas cosas que ya les dio el maestro Silvestre y que también ya vieron con el maestro Weman, pero de todas maneras, para optimizar, es que recuerden, a la escuela solo vamos a ir a hacer trabajo práctico. No vamos a poder estar todo el tiempo, las 2 horas y media, porque tenemos que estar lo menos que se pueda, ¿de acuerdo? Para tener la sana distancia y para cuidarnos de ustedes y entre ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ven, chicos? Estamos quedando en el grupo. Bueno, está bien, Isa, gracias. Chicos, por la tarde es a la hora que quieran, después de las 3, porque tenemos clase de 12 a 2, de las 12 a las 2:30.
Por acá está el número. En lo que deciden jóvenes, también no se les olvide su propipeta o su jeringa adaptada con un pedazo de manguera de látex, por favor. Ya se me estaba pasando. Profesora, yo creo que de una vez, bueno, a las 10 tenemos clase, entonces no sé si nos daría tiempo antes de las 10 terminar con esto. Ah, bueno, entonces nos seguimos. Bueno, está bien. Ahorita, mientras se despejaron un poquito y demás, ¿sí? Porque entonces empezaríamos, chicos, recuerden, ahorita tienen todo fresco, es el pequeño examen, igual 5 minutos, mucho de lo que ustedes ya vieron, y de lo que leyeron en su práctica. Yo ya revisé ahorita rápidamente sus bitácoras, ¿sí? Y más o menos, entonces, sí escribieron lo que necesitábamos, ¿sí? Entonces, les abro su examencito. Sí, 5 minutos, chicos. Me dicen, todavía no se los abro porque estoy lenta. Acuérdense que su maestra, ahí va. ¿Ya lo pueden ver, chicos? Sí, profesora. Sí. Bueno, tengo las 9:21, 9:26, lo cerramos, chicos. Adelante. Por favor, hay algunas respuestas que las tienen que escribir y dice que lo que ustedes entienden. Exactamente eso, chicos. Adelante. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, qué bueno. Así los puedo ver y ya no me tienen que contestar, sino nada más mueven su cabecita. Gracias.
Tenemos un minuto más, chicos. Ya están entregando algunos. Me faltan algunos. Me faltan. Ayúdenme a contar. Del 10 hacia abajo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos el examen. Muy bien. Sirve de que ya se me relajaron y chicos, vamos a hacerlo lo más certero posible. Si tienen dudas, me preguntan, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Sí puedo compartir, ¿verdad, maestro? Se puede, maestra. Sí, gracias. Fíjense bien, chicos. Entonces, ¿qué práctica vamos a ver? ¿Quién me dice? Miren, es muy importante el título. Quiero que tengan a la mano sus cuadros de resultados o su bitácora, ¿de acuerdo? O ambas, porque estas los van a llevar al laboratorio. Nuestra práctica es precipitación, separación y punto isoeléctrico de proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, ustedes ya vieron características, ¿sí? No se deja, ahí está. Ya vieron los 20 aminoácidos, vieron sus características. Hay algunos otros aminoácidos, miren, ahí están sus características, es un Switer-John, ya lo demostraron con el maestro, ¿sí? Estos son alfa-aminoácidos, ¿sí? Tenemos otros aminoácidos que no son alfa, por lo tanto, estos aminoácidos que no son alfa, ustedes como CUFIS, ¿verdad? Los vamos a ver más adelante, muchos de ellos son neurotransmisores, ¿sí? Y se generan de los mismos aminoácidos que conocemos, ¿sí? Tenemos que se clasifican por su polaridad o por su requerimiento, que ya lo vieron con el maestro. Para nosotros los CUFIS es bien importante por su polaridad, ¿de acuerdo? Porque nos va a decir muchas de sus características. Ya vieron el enlace peptídico, 2 aminoácidos, ¿sí? Se unen para formar un enlace peptídico, ¿sí? Y ahí se van formando las dipéptidos, tripéptidos y sucesivamente hasta proteínas, ¿sí? Ahí están los enlaces peptídicos. Ya les comentó el maestro también, vean, esta secuencia de aminoácidos que tiene una proteína determinada nos da la estructura primaria, es la primera estructura que se forma, ¿de acuerdo? Y es característica de su proteína. Estructura secundaria, ¿sí? Van a formar, ¿sí? Algunos forman hélices, que van a ver las características con la maestra Sakuntala, ¿sí? Pero otras, dependiendo de los aminoácidos, nos van a formar láminas, ¿de acuerdo? Esa es estructura secundaria. ¿Y qué creen? Solo está formada exclusivamente por enlaces por puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Bueno, pero más allá de eso, ¿qué creen?
tienen una estructura terciaria, es otro sobreenrollamiento que tienen, ¿sí? Y ahora, pero ahora, ¿quién dice yo participo? Pues los grupos R, chicos, los grupos R que ahí se encuentran, ustedes ya determinaron que se encuentren, pueden encontrar ahí los que puedan tener carga con carga, o bien tienen pueden unirse, tienen hidrógenos, pueden unirse por puentes de hidrógeno, ¿sí? Pueden unirse por enlaces iónicos, por enlaces hidrofóbicos, interacciones hidrofóbicas, entonces se van a sobreenrollar. Esa es estructura terciaria. ¿Pero qué creen? Estos monómeros entre ellos se pueden, ¿sí?, asociar, ¿sí? Y forman lo que es la estructura cuaternaria. Solo algunas proteínas tienen estructuras cuaternarias, como esta que tiene 4, ¿sí?, unidades unidas, ¿de acuerdo? Pero si ustedes se fijan, estos son vía enlaces, puentes de hidrógeno, hidrofóbicos, ¿sí?, iónicos, como la estructura terciaria y como la estructura secundaria. Estos enlaces, chicos, recuerden que tienen o necesitan o requieren una cantidad de energía pequeña para romperse, ¿sí? Por lo tanto, los podríamos romper fácilmente. ¿Quiénes son los que no? Los enlaces peptídicos son muy, muy fuertes, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, si tienen estructuras primaria, secundaria, terciaria y algunas proteínas cuaternarias, ¿sí? También las proteínas se pueden clasificar por la forma que adoptan. El maestro les decía que tenían formas, estructuras tridimensionales características, y eso les da su funcionalidad. Bueno, pues de acuerdo a su forma, tienen proteínas fibrosas que parecen, miren, varillas, ¿sí? Y estas, ¿qué creen? No son solubles en agua, son insolubles en agua, y ustedes las conocen como la queratina de la piel, el pelo, las uñas. Imagínense si fueran solubles, nos metemos a bañar y salimos sin pelo, ¿sí? ¿Qué sucede con la otra forma, que son proteínas globulares? Su nombre lo dice, como globulitos, como globos. Entonces tienen formas esféricas, ¿de acuerdo? Y esta forma esférica les da mucho dinamismo. Son muy dinámicas en los organismos, ¿sí? Como pueden ser quienes, las inmunoglobulinas, la hemoglobina, las albúminas, ¿sí? Bueno, ¿por qué solo vamos a ver esta clasificación? ¿Por qué? Porque es la que nosotros vamos a trabajar y vamos a encontrar en nuestras muestras, ¿de acuerdo? Vean, estas son características de las proteínas globulares, miren, vean, tienen diferente forma, pero al final de cuentas son como globulitos. Bueno, fíjense bien, vamos a ver, porque nos compete lo de solubilidad. Fíjense, si las proteínas que nosotros vamos a ver el día de hoy, con las que vamos a trabajar, son globulares, vean, y van a estar en contacto con el agua. Recuerden, las proteínas, el maestro les comentó, tienen de 50 aminoácidos en adelante. Entonces son ¿qué? Grandes, pesos moleculares grandes, y su característica es que están unidas por enlaces peptídicos, ¿de acuerdo? Como son muy grandes, sus moléculas, ¿qué es lo que ocurre? Tienden a formar en agua coloides. Recuerden, nosotros ya hemos visto esta clasificación, y para nosotros los CUFI va a ser muy importante porque hay muchas formas farmacéuticas de este tipo. Moléculas grandes en agua forman coloides, ¿de acuerdo? Forman puentes de hidrógeno con el agua. Por ahí venía una pregunta, ¿sí? Bueno, ¿y qué creen? Que si por alguna razón pierde esta capa acuosa, ¿qué creen? Entre ellas, como ustedes ya vieron, que tienen cargas, estos grupos R, ese grupo amino terminal, ese carboxilo terminal, ¿qué va a pasar con ellas? Estaban separadas, había agüita entre ellas. ¿Qué ocurre si ya no hay agua?
entre ellas se acercan, ¿sí? Interaccionan y precipitan, ¿de acuerdo? Esa característica para nosotros va a ser muy importante para poderlas separar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, la solubilidad depende de quién, del pH, de la temperatura, de la concentración iónica que hay en el agua. Entonces, si nosotros modificamos alguna de ellas, ¿sí? Vamos a poder precipitarlas, ¿sí? Y entonces entra el fenómeno de desnaturalización, que por ahí en el video es lo que maneja la señorita, ¿sí? Por eso les mandé el video. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas proteínas, ¿sí? Pierden sus estructuras, ya sea secundaria, terciaria o si tienen cuaternaria también, pierden también su agua y se desnaturalizan. ¿Y qué creen? Algunas de ellas pueden renaturalizarse, ¿sí? Y lo vamos a ver porque va a ser importante en nuestra práctica. ¿Qué vamos a hacer en nuestra práctica? Pues vamos a modificar algunos factores físico-químicos que nosotros podemos manejar, ¿sí? Y aparte vamos a determinar el punto isoeléctrico de la insulina, que es una proteína pequeña. Fíjense bien, vamos a trabajar con clarita de huevo. Antes de que se me olvide, chicos, por favor, a la sección que le toca con nosotros hacer reacciones de proteínas 2, la vamos a llamar en cortito, reacciones de proteínas 2, ¿sí? Necesito que lleven 3 huevitos para que hagamos la clara de huevo. ¿Por qué? Fíjense bien, porque vamos a trabajar con clara de huevo diluida. ¿Qué creen? La clara de huevo tiene toda esta cantidad de proteínas, ¿sí? Eso quiere decir que la clara de huevo es una mezcla de proteínas, chicos, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Que es un coloide, que si yo le hago el efecto Tyndall, que por ahí ya lo vieron, me va a dar el efecto Tyndall, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros, al ser la clara de huevo una mezcla de proteínas, si nosotros le modificamos algunos factores físico-químicos, vamos a cambiar la solubilidad de nuestras proteínas. Los que vamos a cambiar nosotros en su práctica es pH, fuerza iónica con adición de una sal como el sulfato de amonio, vamos a modificar la constante dieléctrica del agua y vamos a adicionar metales. Vamos a ver qué ocurre con esas proteínas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí ningún problema, chicos? Ninguno, profesora. ¿No? Bueno, qué bueno que me dejan ver sus caritas para yo verlos. Muy bien. Primer factor. Vamos a hacer 4 experimentos en nuestra práctica. El primero, vamos nosotros, fíjense bien, adicionar, ¿sí? O precipitar con sales, ¿sí? Una fuerza iónica alta. A este fenómeno se le llama salting out. Por ahí, acuérdense de salting out. Precipitación, ¿sí? Con alta concentración de sal. Fíjense bien, aquí les tengo esta gráfica, porque ¿qué creen? A bajas concentraciones de sal se aumenta la solubilidad. Pero ¿qué ocurre cuando hay mucha sal? Hay competencia por el agua. Acuérdense que la solubilidad se debe a las interacciones de nuestros grupos R que tienen nuestra proteína con el agua. ¿Qué ocurre si esa agua entra a una competencia como es la sal? Pues la sal en grandes cantidades, pues es luchar contra quién, contra mucho ejército, por lo tanto, las proteínas se desnaturalizan y precipitan, ¿de acuerdo? A bajas concentraciones, al contrario, vean, se meten entre ellas y las separa, por lo tanto, aumenta la solubilidad, solo poquitas, ¿sí? Bueno, eso es lo que les platiqué, vean, aquí les tengo esta imagen, estas son las proteínas, vean. Aquí está el sulfato de amonio, hay mucho sulfato de amonio y dice, ay, ¿sabes qué? Yo te robo el agua, compito contigo por el agua y ellas dicen, no, pues sí, es mucha sal. Bueno, esa es como una imagencita. ¿Qué creen?
fíjense bien, este es muy importante en esta separación por sales o salting out. ¿Qué ocurre? Como fue por alta concentración de sal, ¿qué ocurre si yo ahora tengo esas proteínas precipitadas, desnaturalizadas? Pero entonces ahora a mí se me ocurre adicionarle agua. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pase? Se precipitaron porque hay mucho sulfato de amonio y compitieron estos sulfatos, estos amonio por el agua con la proteína. Si yo le pongo más agua, adiciono agua, mucha agua, ¿qué va a pasar con mi proteína? Se va a retomar. ¿Se va a recuperar? Se va, ¿qué? Perdón, fuerte, chicas, sí, están bien. Renaturalizar. Se recupera, dice, ay, ya me regresaron mi agua, ahora ya me puedo recuperar. Se renaturaliza. Entonces, en este experimento es muy importante que ustedes me vayan a ver esa renaturalización, ¿de acuerdo? Ahora, como yo en ningún momento he visto que sean proteínas, fíjense bien, la prueba de Biuret, ¿sí? Si yo la hago, me tendría que dar positiva cuando sea proteína, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Verdad? Muy bien, sí vi sus cabecitas así. Ojo, bueno, no nos detenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Apúntenle, ya saben, los mililitros que dice en su instructivo van a ser los mismos. A 6 mililitros de clara diluida le vamos a adicionar una concentración de sulfato de amonio, solución saturada. ¿Sí? Es alta porque es una solución saturada. ¿Y qué creen? Es una alta concentración de sal, lo van a agitar con su agitador, valga la redundancia, y van a ver ustedes que se forma un sólido. ¿Qué quiere decir? Que algo precipitó. Yo voy a quererlo separar porque me interesa saber si es proteína. Entonces, lo voy a llevar a la centrífuga. Para centrifugar les vamos a dar unos tubitos pequeños, ahí los van a ver y les vamos a volver a decir. Ojo, todo bien etiquetado. Y lo vamos a llevar a la centrífuga. Cuando lo llevo a la centrífuga, durante 15 minutos, ¿qué va a pasar? Voy a tener un sobrenadante y un precipitado. Entonces yo les digo, muchachos, ¿qué creen? Yo quiero saber si se trata o no de proteínas. ¿Qué hago? Biuret, ¿sí? Entonces, el sobrenadante lo voy a decantar en un tubo grande, ¿sí? Y voy a dejar el precipitado en ese tubito. A ese precipitado lo vamos a resuspender en agua destilada 2 mililitros y lo van a agitar fuerte, fuerte. Y van a ver si es cierto que se recupera, van a ver si se renaturaliza. Ojo, ¿de acuerdo? Póngale ahí un ojito, hay algunos que me pusieron ojito, ¿sí? Bueno, entonces, y al sobrenadante, también yo quiero saber si tiene o no proteínas. Entonces, ¿qué van a hacer? También van a tomar 1 mililitro en un tubo y a ambos les vamos a hacer Biuret. ¿Y qué creen? Biuret les va a dar positivo. Quiere decir que esa concentración de sulfato de amonio me precipitó unas proteínas, pero me dejó otras en el sobrenadante. ¿Por qué? Pues porque tienen que ser diferentes. ¿Qué creen? La concentración de sal es característica para cada proteína. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? A mi tubo donde tengo el resto de sobrenadante, voy a precipitar todas las proteínas que haya. No sé cuáles son, no me interesa. Lo que me interesa es que el concepto les quede claro en este de Saltinov, que puedo precipitar con diferentes concentraciones de sal. ¿Qué van a hacer? Hay un frasquito que va a tener una cuchara y sal, la sal sulfato de amonio sólida, y le van a poner una cuchara y van a precipitar. Otra cuchara, precipitan. Otra cuchara, precipitan más. Otra cucharadita y precipitan más. Vean, con cada cucharadita de sal ustedes están aumentando la concentración de sal, porque yo quiero al final precipitar todas las que existan, ¿de acuerdo?
Ya que hicieron una solución saturada, ustedes van ahora a filtrar y van a solo a recuperar 1 mililitro de filtrado y vamos a tener el precipitado. A ambas les vamos a hacer Biuret. Si ustedes precipitaron todas sus proteínas, Biuret les debe dar azul y el precipitado morado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Entendimos? Y le vamos a tomar fotografía a nuestros resultados, ¿sí? Y vamos a llenar nuestra tablita que tenemos ahí. ¿Sí? Ustedes tienen una tablita, solo por favor cámbienmele. Al primero dice precipitado 1, no es un perdón, dice filtrado, no filtrado. ¿Sí? Centrifugaron, se llama sobrenadante. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí algún problema? ¿Entendimos y ya vieron dónde? Ojo, antes de que se me olvide, van ustedes a tomar fotografías de cada uno de los pasos, ¿sí? Y ahorita les voy a decir por qué. Ajá. Ojo, un integrante del equipo se va a dedicar a hacer exclusivamente este experimento. Lo tiene que hacer muy bien porque es el más largo, ¿sí? Entonces, bien etiquetado todo, me lo van a tomar fotografías. ¿Ningún problema? Muevan cabecita. Muy bien. Siguiente experimento, chicos. Vamos a cambiar ahora, ¿qué creen? Efecto del pH. ¿Ustedes ya vieron con el maestro que el pH, verdad? Porque como son polielectrolitos nuestras proteínas, ¿sí? Pues me los va a modificar su solubilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a modificar el pH, ¿sí? Y miren, aquí tengo esta diapositiva donde vean bajos pHs, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Sí? Se van a protonar los que se puedan protonar y a pHs altos, ¿sí? Se van a desprotonar los que se puedan desprotonar. Por ahí el maestro les dijo del punto isoeléctrico. Es cuando la carga neta es 0, chicos. Suma de cargas positivas y negativas nos da 0, pero ellas sí tienen carga, recuerden, ¿sí? ¿Qué característica tienen en ese punto isoeléctrico, chicos? Las proteínas, ¿qué característica tendrán? Lo vieron ahorita con el maestro, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo pongo en un campo eléctrico, chicos? La proteína tiene carga neta 0. ¿Qué pasará con mi proteína? ¿Migrará hacia el polo positivo o negativo? No, muy bien, los que contestan que no, abran su camarita para que vea su carita, ¿sí? No migra en un campo eléctrico, ¿sí? Fuera de ese valor de punto isoeléctrico, sí tiene carga. Por debajo del punto isoeléctrico, siempre tiene carga positiva. Por arriba del punto isoeléctrico, siempre va a tener carga negativa. Por lo tanto, va a poder migrar. ¿Pero qué creen las proteínas? Tienen una característica que en su valor de punto isoeléctrico precipitan. ¿De acuerdo? Porque son grandes y gordas, acuérdense, ¿sí? Bueno, vamos entonces a tener nuestros 3 tubitos con clarita de huevo. A uno bien etiquetados, ya saben, ¿eh? A uno le van a adicionar ácido, al otro base, hidróxido 0.1, y al otro un regulador. Ese regulador, por favor, póngale así, es de 4.7. Acuérdense que reguladores podemos hacer de muchos valores de pH, ¿de acuerdo? Y ustedes le adicionan y van a observar qué pasa. Y me van a decir, ¿qué cree, maestra? Nosotros observamos que a pH de ácido clorhídrico 0.1 hice esta observación. A pH de hidróxido esta y a pH de regulador esta. En su tabla ahí así está también, ¿sí? Ya que hicieron eso y que van a ver que se ve afectada la solubilidad de estas proteínas de la clara de huevo, cambiando el pH, ahora vamos a ver el efecto que tienen
algunos solventes. ¿Sí? Bueno, como el etanol. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué creen? Los solventes tienen algo que se llama constante dieléctrica. ¿Y qué creen? El agua es el que tiene más alto. ¿Qué quiere decir eso de constante dieléctrica? Para fines rápidos, ¿qué creen? El agua tiene la capacidad de que cargas opuestas no se unan. Eso es lo que nos da la constante dieléctrica, ¿de acuerdo? Porque vean que nuestras proteínas son moléculas con cargas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si yo adiciono un solvente con baja constante dieléctrica? Pues que el agua, bueno, esa mezcla ya no va a tener una constante dieléctrica alta porque ya no nada más es agua, es una mezcla. Entonces, le vamos a adicionar etanol y vean, el etanol tiene de 24. Entonces, no vamos a determinar cuánto tiene, sino que simple y sencillamente vamos a decir que disminuye la constante dieléctrica. ¿Y qué creen? Que eso afecta a nuestras proteínas. Entonces, ustedes le van a adicionar el etanol, aquí ya dijimos que cambia, y en sus tubitos, mismos tubitos, van a observar y van a tomar una fotografía donde digan que tiene ácido más etanol y van a observar. Ojo, la solubilidad la ven con sus ojitos. Sus ojitos, ¿qué observan, ¿De acuerdo? Eso también me lo van a poner. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Penúltimo, metales. ¿Qué creen? Las proteínas con los metales pesados forman lo que llamamos proteinatos insolubles en agua. Por lo tanto, si son insolubles en agua, precipitan. ¿De acuerdo? Me van a observar, por favor, de todos, no vamos a hacer el de bario. Táchenme el de bario, por favor. Me van a observar bien qué ocurre con ellos y qué ocurre entre el de cloruro de sodio y el agua, que es mi testigo. Con sus ojitos en cuanto a solubilidad. Van a tomar también su fotografía y su fotografía con cloruro de sodio y agua. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si es cierto que ocurre lo que les dije. Y por último, este es muy rapidísimo. Ustedes ya saben, la insulina es una proteína pequeña. Ojo, tienen que estar para determinar punto isoeléctrico perfectamente puras las proteínas, ¿sí? Van a hacer su cuadrito. Allá les vamos a decir cómo manejen la micropipeta porque vean, son volúmenes muy pequeños. ¿Volúmenes de quién? De ácido y base conjugada, porque yo requiero hacer un valor de pH determinado. ¿De acuerdo? Van ustedes a hacerlo en una gradita muy pequeñita, ¿sí? Y vamos a ver qué ocurre sabiendo que las proteínas en el punto isoeléctrico disminuyen su solubilidad y ustedes me van a tomar una fotografía de sus resultados. ¿De acuerdo? Y ese era nuestro último experimento. ¿Sí? Muchachos, entonces eso es lo que vamos a hacer. Ojo, me van a tomar fotografías porque me van a enviar resultados. Eso se los digo el día de la práctica. ¿De acuerdo? Preguntas, chicos. Nuestros 5 experimentos. ¿No? ¿Ninguna? Y con lo que vimos rápidamente de que tenían que observar y esos cambios de estas modificaciones fisicoquímicas que le llevamos a cabo a las proteínas de la clara de huevo, ¿sí? Me van a hacer sus observaciones, ¿sí? Bueno, chicos, preguntitas. Si no hay preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, mija. ¿Qué pasó, Pris? Es referente a la entrega de reportes. Cuando entregamos el reporte, ¿lo entregan los 2 integrantes del equipo o solamente una persona? No, solamente uno. Miren, vamos paso por paso, ¿sí?
ahorita todo esto fue para que podamos trabajar ambas secciones, las prácticas diferentes. Lo del reporte lo vamos a dejar, o sea, es más, ni siquiera les hemos dicho cómo hagamos el reporte, ¿sí? Pero solo lo entrega uno del integrante del equipo, ¿sí? Para esto, Ok, y lo del... las fotografías Perdón. de mi práctica, quiero que cada uno de ustedes trabaje, ¿sí? Uno dedicado exclusivamente a la separación y la otra personita, como es adición de reactivos, lo puede hacer la otra personita. Toman fotografías y las van a compartir. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo, chicos. Muchas gracias, porque sé que es pesado para ustedes, pero ahorita retomamos como que todo juntito. Espero que les haya quedado un poco más claro y por favor, pues nos veríamos el próximo jueves, ¿sí? Ya saben, entran por la entrada principal y se van, siguen. Como les dijo el maestro, el pasillito que tiene techito, y el pasillito que tiene techito los va a llevar hasta nuestro departamento. Estamos hasta atrás, después de la alberca. ¿Sí? Profesora, disculpe, sería la sección A, ¿verdad? ¿Mande? Sería la sección A. A ver, la sección A va a ser proteínas, o sea, RP1. Va a estar el maestro Silvestre y uno de los profesores, yo creo que el maestro Weman. Y en otro laboratorio vamos a hacer reacciones de proteínas 2 para la sección B, ¿sí? Y va a estar la maestra Sakuntala y yo, ¿sí? Este jueves. Y el próximo lunes nos vamos a invertir para que ambos hagan ambas prácticas. ¿De acuerdo? Gracias, Sí, profesora. bueno, entonces si no hay otra cosa, chiquitos,